La burbuja de autos eléctricos en China ha explotado. Lo que hace apenas 2 años era presentado como el gran triunfo industrial de Pekín, hoy se ha convertido en una crisis profunda que amenaza con arrastrar a toda la economía del país. En los titulares oficiales, aún se habla de liderazgo y transformación energética, pero en el terreno real, las fábricas se están quedando vacías, las ventas se desploman, y el exceso de producción se ha convertido en una carga imposible de sostener. El sueño eléctrico chino ha chocado con la realidad. En 2025, el mercado chino de vehículos eléctricos atraviesa su peor momento desde que comenzó el auge. Después de años de expansión acelerada, el consumo interno se ha estancado, las guerras de precios han destruido los márgenes de beneficio, y muchas empresas están al borde del colapso. Marcas que hasta hace poco eran celebradas como símbolos de innovación, hoy registran ventas de un solo dígito. Mientras tanto, los inventarios se acumulan y los patios de almacenamiento se llenan de coches que nadie compra. Y en medio de todo este panorama, hay un dato que no pasó desapercibido para los mercados. Warren Buffett, el inversor más respetado y prudente del planeta, salió completamente de BYD, la joya eléctrica china que había respaldado durante 14 años. No lo hizo cuando la crisis ya era evidente. Lo hizo antes. Su retirada fue silenciosa, estratégica y calculada, y para muchos fue la señal definitiva de que la burbuja estaba a punto de estallar. Si quieres entender realmente lo que está ocurriendo y no quedarte solo con los titulares optimistas, suscríbete a este canal. Aquí analizamos las tendencias profundas que están redefiniendo la economía global, no solo las noticias del día. En los últimos meses, las cifras han comenzado a revelar la magnitud del problema. Las ventas de vehículos eléctricos en China crecieron apenas un 3% interanual en el primer semestre de 2025, muy por debajo de las proyecciones oficiales que hablaban de un crecimiento de doble dígito. Algunas provincias incluso registraron caídas netas, algo impensable hace poco tiempo. El exceso de producción es tan extremo que, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la capacidad instalada nacional supera los 55 millones de vehículos anuales, cuando la demanda real no llega ni a los 30 millones. Lo más grave es que no se trata solo de un desequilibrio puntual, es un problema estructural. Durante más de una década, el país incentivó de forma agresiva la creación de fábricas, marcas y modelos eléctricos, apostando a que la demanda interna crecería indefinidamente y que los mercados internacionales absorberían cualquier excedente. Pero esa ecuación se ha roto, la demanda doméstica se ha estancado, y Estados Unidos y Europa están levantando barreras comerciales para frenar la entrada masiva de autos chinos. Bruselas ha impuesto aranceles adicionales de hasta un 38%, y Washington prepara nuevas restricciones regulatorias para 2026. El margen de maniobra para exportar el excedente se está cerrando rápidamente. En este escenario, las empresas chinas se han visto forzadas a competir entre ellas en una guerra de precios cada vez más salvaje. Tesla encendió la chispa con rebajas agresivas a principios de 2023, y BYD respondió bajando precios hasta un 20% en algunos modelos. Otras marcas hicieron lo mismo, y en cuestión de meses, la rentabilidad se evaporó. Lo que antes parecía una carrera hacia el liderazgo global, se ha convertido en una batalla por la supervivencia. El impacto ya es visible. En agosto de 2025, más de 30 modelos eléctricos vendidos en China registraron ventas mensuales de menos de 10 unidades. 9 de ellos colocaron apenas un coche en todo el mes. Es una cifra que habla por sí sola. El mercado interno no puede absorber la avalancha de producción que se generó. Las imágenes de fábricas semiparalizadas y estacionamientos llenos de autos sin compradores se multiplican en redes sociales, alimentando la sensación de que algo muy grande se está desmoronando. La señal de Buffett y el efecto dominó. En medio de la tormenta que atraviesa el sector, un movimiento pasó relativamente desapercibido para el gran público, pero no para los analistas. La salida completa de Warren Buffett de BYD. Berkshire Hathaway había comenzado a reducir su participación discretamente en 2022. En ese momento, muchos lo interpretaron como una simple toma de ganancias después de más de una década de beneficios extraordinarios.
pero las ventas continuaron en 2023 y 2024, y en septiembre de 2025 se confirmó lo inevitable. Buffett había vendido absolutamente todo. No fue un gesto simbólico, fue una decisión estratégica que marcó un punto de inflexión. Durante 14 años, Buffett mantuvo su inversión en BYD como un respaldo silencioso al proyecto eléctrico chino. Su presencia generaba confianza en los mercados internacionales y funcionaba como un ancla psicológica para muchos inversores extranjeros. Que el inversor más paciente del mundo decidiera salir antes de que el colapso fuera oficial no solo envió un mensaje financiero, sino uno mucho más profundo. Buffett ya no confiaba en la capacidad de esta industria para sostenerse a largo plazo. En los mercados, ese tipo de señales pesan más que cualquier titular. Su salida fue interpretada como una advertencia. No era necesario hacer declaraciones públicas. Su historial habla por él. Buffett no persigue modas, huye cuando los fundamentos empiezan a deteriorarse. Y lo que estaba viendo en la industria eléctrica china eran fundamentos en deterioro acelerado. Para entender el alcance real de esta señal, hay que mirar la estructura económica sobre la que descansa el sector. La industria automotriz representa cerca del 10% del PIB chino. No se trata de un sector más, sino de uno de los pilares que sostienen el empleo, la inversión y la estabilidad económica en decenas de provincias. Las fábricas no solo producen autos, también generan actividad para miles de proveedores, baterías de litio, componentes electrónicos, acero, transporte, logística y minería. Cuando esta cadena se frena, el impacto se propaga como un dominó. Y es precisamente eso lo que está comenzando a ocurrir. Las empresas pequeñas y medianas están desapareciendo una tras otra, incapaces de resistir una guerra de precios que destruye cualquier posibilidad de rentabilidad. Varias joint ventures entre gigantes nacionales y gobiernos locales han anunciado despidos masivos y cierres parciales de plantas. Incluso compañías que parecían intocables, como BYD o XPeng, están bajo una presión enorme. Por un lado, deben seguir produciendo para no detener su maquinaria industrial. Por otro, no consiguen vender a un ritmo que permita sostener esos volúmenes. Cuando más de 600 modelos compiten en un mercado saturado, con márgenes cada vez más estrechos y sin un colchón de subsidios como el de antes, no estamos hablando de una simple corrección de mercado. Estamos ante una bomba de tiempo industrial. Aquí no nos quedamos en la superficie. Mientras muchos repiten eslóganes sobre la transición verde o los liderazgos globales, en este canal analizamos lo que realmente sostiene o derrumba a las economías. Te mostramos cómo decisiones aparentemente técnicas, como una reducción de subsidios o un movimiento silencioso de un gran inversor, terminan generando ondas de choque en todo el sistema. Si quieres entender estas dinámicas con profundidad, no solo leer los titulares después de que ocurren, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que viene no es menor. La salida de Buffett fue, en esencia, un cambio de fase. Marcó el paso de la euforia a la desconfianza. Cuando el mayor referente del largo plazo se baja del barco, los demás toman nota. A partir de ese momento, la industria eléctrica china dejó de ser percibida como una apuesta imparable y empezó a verse como un sector inflado, vulnerable y excesivamente dependiente de políticas públicas. El impacto internacional, presiones externas y riesgo sistémico. La estrategia de China para sostener el sector de vehículos eléctricos ha dependido, en gran medida, de su capacidad para exportar el excedente que el mercado interno no puede absorber. Durante varios años, esto pareció funcionar. Entre 2020 y 2023, las exportaciones de autos eléctricos chinos crecieron a ritmos cercanos al 100% anual, impulsadas por precios muy competitivos y el enorme apoyo estatal. Marcas como BMG, propiedad del grupo SAIC, y NIO, comenzaron a ganar terreno en mercados europeos con ofertas agresivas que dejaron a muchos competidores locales desconcertados. Europa, que buscaba acelerar su transición energética, recibió inicialmente esos vehículos con cierta apertura. En 2023, 1 de cada 4 autos eléctricos nuevos vendidos en Europa era de origen chino. Algunos analistas hablaban de una Tesla china conquistando Occidente. Sin embargo, esa ola despertó resistencias. Las industrias automotrices europeas, especialmente en Alemania y Francia, comenzaron a presionar a Bruselas para frenar lo que consideraban una competencia desleal. Argumentaban que los fabricantes chinos
podían ofrecer precios bajos no por mayor eficiencia productiva, sino gracias a subsidios masivos y financiamiento preferencial del Estado. En 2024, la Comisión Europea inició una investigación por subsidios. Un año después, en 2025, los resultados fueron claros. La mayoría de las grandes marcas chinas recibían ayudas que distorsionaban la competencia. Bruselas respondió imponiendo aranceles adicionales que van desde el 17 hasta el 38%, dependiendo del fabricante. Esta medida cambió por completo el panorama. Lo que antes era un canal abierto para el exceso de producción, ahora se está cerrando rápidamente. Estados Unidos también ha actuado con firmeza. Washington considera la industria de vehículos eléctricos como estratégica, tanto por razones industriales como de seguridad nacional. Desde 2024, el gobierno ha endurecido regulaciones técnicas y requisitos de contenido local para limitar la entrada de vehículos chinos. Y para 2026, se esperan nuevas normativas que prácticamente excluirán a los autos chinos del mercado estadounidense, a menos que pasen por procesos de producción muy costosos dentro del propio país. La idea es clara: limitar la dependencia tecnológica y proteger la base industrial nacional. Esto significa que China enfrenta simultáneamente una saturación interna y un bloqueo externo creciente. El país tiene capacidad instalada para producir más de 55 millones de vehículos al año, mientras que la demanda interna ronda apenas los 30 millones. Antes, ese excedente podía enviarse al exterior. Ahora, los principales mercados de destino están cerrando la puerta, y otros mercados emergentes, aunque receptivos, no tienen la escala ni el poder adquisitivo para absorber semejante volumen. Este escenario se agrava por la situación económica doméstica. La demanda interna china se ha enfriado de manera significativa. Las familias están menos dispuestas a endeudarse. El sistema financiero, afectado por las tensiones inmobiliarias, es más prudente al otorgar créditos, y la confianza del consumidor está en mínimos de más de una década. Comprar un vehículo eléctrico, incluso con descuentos agresivos, ha dejado de ser una prioridad para millones de hogares. El resultado es una combinación peligrosa: sobreproducción, caída de márgenes, mercados externos restringidos y consumidores más cautelosos. Y en ese contexto, la industria se convierte en un enorme peso muerto sobre la economía nacional. Las implicaciones son profundas. La industria automotriz representa cerca del 10% del PIB 1900 en China y es uno de los mayores generadores de empleo directo e indirecto. Cada fábrica activa sostiene cadenas de suministro que incluyen minería de litio y otros minerales críticos, producción de baterías, componentes electrónicos, transporte, puertos y logística. Si esta maquinaria se desacelera, el efecto dominó es inmediato. Proveedores quebran, regiones enteras pierden ingresos fiscales y el desempleo industrial se multiplica. Además, la industria de autos eléctricos estaba llamada a ser una pieza central de la estrategia geoeconómica china. Pekín quería utilizar esta ventaja tecnológica y productiva para posicionarse como el proveedor global de la movilidad del futuro. No era solo un proyecto industrial, era una herramienta de influencia económica y política. Controlar la cadena de suministro de baterías y dominar el mercado de autos eléctricos le habría otorgado a China un poder estructural similar al que tuvo en el pasado con la manufactura de bajo costo. Pero el colapso de esta burbuja amenaza con debilitar esa ambición. El paralelismo con la burbuja inmobiliaria es cada vez más evidente. Durante años, se construyeron viviendas y ciudades completas para mostrar crecimiento, aunque muchas quedaron vacías. Ahora, se han construido fábricas masivas y se han creado marcas a un ritmo frenético, aunque muchas de ellas no tienen futuro comercial. En ambos casos, la lógica es la misma: expansión acelerada, financiada con crédito barato y orientada a cumplir objetivos políticos, no a responder a una demanda real y sostenible. Según AlixPartners, de los 129 fabricantes actuales de vehículos eléctricos en China, solo el 15% tendrá la capacidad financiera de sobrevivir hasta 2030. Eso significa que más de 100 empresas desaparecerán en los próximos años, arrastrando consigo miles de empleos y proyectos industriales locales. Lo que está en juego no es solo un sector. Es la credibilidad de un modelo económico que durante 2 décadas ha basado su crecimiento en la inversión masiva y la intervención estatal. El estallido de la burbuja eléctrica no solo impactará en fábricas y concesionarios, también pondrá a prueba la capacidad del gobierno chino para gestionar una reestructuración industrial
en medio de una economía que ya enfrenta presiones demográficas, inmobiliarias y geopolíticas. La burbuja de autos eléctricos en China no es un accidente, es el resultado directo de un modelo que apostó todo a la expansión acelerada, sin construir una base de demanda sólida y sostenible. Durante años, Pekín presentó esta industria como el emblema de su liderazgo tecnológico global. Hoy, esa narrativa está siendo puesta a prueba por la realidad económica y geopolítica. Warren Buffett entendió el mensaje antes que la mayoría. No necesitó declaraciones públicas ni advertencias abiertas. Su salida de BYD fue una señal precisa y calculada. Cuando los fundamentos empiezan a deteriorarse, la historia cambia. Su retirada no solo fue financiera, fue psicológica. Marcó el cambio de ciclo. Lo que antes era euforia y confianza, hoy es escepticismo y corrección. El desafío para China es inmenso. No se trata simplemente de salvar a unas cuantas compañías, sino de decidir si está dispuesta a reestructurar profundamente un sector sobredimensionado, o si intentará prolongar artificialmente un modelo que ya no funciona. Lo que ocurra en los próximos años con esta industria tendrá repercusiones que van mucho más allá de los autos eléctricos. Afectará cadenas de suministro globales, mercados de materias primas, relaciones comerciales y equilibrios estratégicos. Este colapso es una advertencia para el mundo. Muestra que incluso las industrias consideradas del futuro pueden desmoronarse cuando se levantan sobre bases frágiles. También revela que la transición energética global no está exenta de burbujas y que la intervención estatal masiva, aunque poderosa, no sustituye la lógica de la sostenibilidad económica. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que realmente está ocurriendo tras los titulares, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con quienes buscan comprender la economía global sin filtros. Y si quieres profundizar en cómo esta crisis se conecta con el estallido inmobiliario y el cambio de estrategia económica de Pekín, te recomiendo que veas el video que aparece en pantalla. Te dará una visión completa del tablero geoeconómico que se está reconfigurando ahora mismo.